¿Cómo están, chicas de cuarto año de secundaria? Bienvenidas a una nueva semana de trabajo. Esta semana, y como todas las semanas, vamos a comenzar el video conversando un poquito acerca de los aspectos que hemos logrado y los aspectos que todavía nos toca trabajar con respecto a la actividad que se dejó la última semana. ¿Ok? Así es que esta semana puedo comenzar diciendo que me siento muy satisfecha porque, si se han dado cuenta, venimos 3 o 4 semanas seguidas trabajando la competencia de comprensión de textos. Y a este punto siento que el tema de la comprensión está bastante lograda en cuarto año. Siento que, o he podido ver al menos en esta ocasión, que se han sabido explayar un poco más en sus respuestas, que han sabido de repente brindarme ejemplos, argumentos o cierta información que les estaba brindando el texto para argumentar su respuesta, y eso es algo bastante positivo. Así es que dentro de los aspectos a lograr, tenemos primero es que han logrado explayarse un poco más en sus respuestas, lo cual es algo muy acertado. Punto número 1, eso. Punto número 2, han sabido encontrar o darle explicación a las palabras nuevas o desconocidas. Siento que han aprendido a inferir un poquito el significado de palabras nuevas a partir del contexto que les da la oración o la información que les da el texto. Bastante bien por ustedes también, ¿sí? Podría decir que esos son los aspectos que siento han mejorado o siento que ya tienen logrado a este punto. El único aspecto que siento nos tocaría todavía mejorar un poquito es siempre revisar que estemos contestando a todas las preguntas que nos solicitan. Si se dieron cuenta o si es que recuerdan, habían un par de preguntas donde habían 2 o 3 preguntas dentro de un mismo enunciado, ¿no? Por ejemplo, nos hablaban acerca de los estigmas sociales, ¿no? ¿Qué son los estigmas sociales? No, era una primera pregunta. Y al lado de esa decía, ¿qué opina Callejas? Que creo que fue el autor. ¿Qué opina Callejas con respecto a los estigmas sociales? Algunas contestaron que eran los estigmas sociales, pero se olvidaron por ahí de recoger la opinión del autor, ¿no? Entonces, mi único consejo es que verifiquen siempre que estén contestando a la pregunta, ¿sí? Lean bien la pregunta, interioricen aquello que se les está preguntando y luego ya pasemos a responderla. Y una vez que le hemos respondido, nuevamente cerciorarnos de que esa respuesta es coherente con lo que la pregunta nos ha formulado, ¿sí? Creo que ese es el único aspecto en que siento tienen que algunas de ustedes ir mejorando un poquito, pero en general siento que esta competencia está bastante lograda. Para próximas entregas sigan teniendo en cuenta las recomendaciones que les di para esta competencia: interiorizar el texto, leerlo una y otra vez, verificar lo que la pregunta nos está pidiendo, dar argumentos, dar una explicación amplia propia de una estudiante de cuarto año de secundaria. ¿Listo? Ahora sí, entonces vamos a la parte feliz, que es esa parte en la que reconocemos los trabajos más destacados y mejor logrados de esta semana. Muy bien, y esta semana tenemos que felicitar a 2 compañeras. Primero, felicitaciones a la señorita Romina Zavala. Tenemos aquí la presentación de su trabajo. Bastante logrado, Romina. Ella contestó a todas las preguntas de forma correcta. Sobre todo, lo interesante, como pueden estar viendo, es que apoyó todas sus respuestas con ejemplos, ¿sí? Cada una de sus respuestas estuvieron apoyadas por ejemplos tanto del texto como quizás de experiencias personales, lo cual enriqueció mucho sus respuestas y nuevamente cumplió con el propósito, que era evidenciar que hayas comprendido e interiorizado el texto. Muy bien, Romina, por eso. También entregó su actividad a tiempo. Felicitaciones por ello. Felicitaciones a Romina y felicitaciones a la señorita Elizabeth Neira. Elizabeth también me tuvo muy satisfecha con sus respuestas. Ella, vamos a revisar alguna de ellas. Vemos aquí que ella, por ejemplo, en el apartado de buscar las definiciones de las preguntas dentro del texto, ella se valió un poquito en la información que le daba el texto para llegar
a la definición de la palabra, algo que es muy positivo. Habla mucho de su nivel de inferencia. Aquí tenemos también que ella no descuidó lo que les decía al inicio, ¿no? Ella no descuidó ninguna de las preguntas que el texto le planteaba, ¿no? Por ejemplo, aquí le preguntan qué es un estigma, ella le contesta y luego le preguntan cuál es la opinión del autor con respecto a este punto y ella también le da una respuesta, ¿sí? Así es que felicitaciones a ambas, felicitaciones a Romina y felicitaciones a Elizabeth por la entrega de su trabajo. Son trabajos que evidencian que han comprendido el tema y que nuevamente han asimilado la información y están desarrollando de forma correcta la competencia. Muy bien por ustedes, ¿sí? Ok, así es que sin más vamos a continuar con las indicaciones para el trabajo de esta semana. Como les decía, el producto de esta semana es la elaboración de un texto expositivo. ¿Y qué es un texto expositivo? Como su mismo nombre lo dice, el texto expositivo es aquel texto que tiene como finalidad exponer todos los puntos relacionados a un tema en específico. El tema de esta semana es la valoración de la diversidad, el cómo valoramos esta diversidad de opciones culturales que tenemos en nuestro país, ¿sí? Así es que antes de entrar al tema, vamos a darnos idea de cómo se estructura un texto expositivo a partir de un ejemplo que nos está brindando la plataforma de Aprende en Casa. Y vamos a darle una rápida leída a este texto, en realidad no es muy amplio, básicamente para darnos una idea de cómo redactamos un texto expositivo. Vamos a ir punto por punto para ver las características de cada uno de los párrafos. Dice, vamos a leer el siguiente texto adaptado. El texto tiene como título 10 consejos para la alimentación saludable durante la cuarentena o aislamiento por COVID-19. Dice, ante la expansión de la pandemia del COVID en el mundo y la falta de una vacuna para combatir el virus, la prevención es nuestro mejor aliado en estos momentos. Pese a que no existe una evidencia concreta de factores dietéticos específicos que puedan reducir el riesgo de contraer infecciones como el nuevo coronavirus, una adecuada nutrición contribuye a mantener un buen estado de salud para reducir el impacto del virus en caso de contagio. Si quieres vivir sano, sigue los siguientes consejos, ¿ok? ¿Qué características nos damos cuenta que tiene este párrafo de introducción? En primer lugar, el párrafo de introducción nos está introduciendo con claridad cuál es el tema. El tema de este texto nuevamente es la alimentación en el contexto de la pandemia del coronavirus, ¿sí? Nos dice que no significa que si nos alimentamos de cierta manera nos vamos a curar del coronavirus, pero sí nos dice que si cuidamos nuestra alimentación podemos estar mejor preparados para si se diera el caso de que nos contagiemos, ¿ok? Eso es el párrafo de introducción. ¿Qué nos da el párrafo de introducción? Nos presenta el tema y nos da un poquito de contexto en torno a ese tema, ¿sí? ¿Qué está sucediendo con respecto a ese tema en la actualidad? Nos da un poco de contexto, nos inserta el tema. ¿Listo? Ahora pasemos a los párrafos de desarrollo, los que están en color verde. Dice, vamos a ver, son 3 párrafos de desarrollo y dice lo siguiente. Las frutas y las verduras son alimentos muy importantes para el suministro de vitaminas, minerales y fibras necesarias para la buena salud y funcionamiento inmunológico normal de nuestro cuerpo. La proteína es esencial para el funcionamiento saludable de nuestro cuerpo y sistema inmunológico. Las fuentes de proteína pueden ser de origen animal o vegetal, como frijoles, legumbres, pescado, huevos, productos lácteos y carne. Las proteínas de origen vegetal, como legumbres, cereales, nueces y semillas, tienen una larga vida útil y pueden proporcionar comidas o tentempiés ricos en proteínas. Debemos disminuir el consumo de alimentos ricos en grasa, azúcar o sal, porque cuando se comen en grandes cantidades se consumen más calorías de las que necesitamos. Además, tienen poco beneficio nutricional y solo pueden consumirse ocasionalmente, ¿sí? Básicamente, ¿qué tienen en común estos 3 párrafos? Que son recomendaciones, ¿ok?
recomendaciones con respecto a la alimentación. Pero lo que ha hecho el autor es agrupar estas recomendaciones según el grupo nutricional, digamos, de cada uno de los alimentos. Primero ha hablado de las verduras y las frutas, después ha hablado de los alimentos que tienen proteínas y por último ha hablado de los alimentos ricos en grasas, ¿sí? Todos son consejos, todos son alimentos, pero están agrupados según su escala nutricional, según el tipo de alimento que son, ¿sí? Y esto es muy importante en un texto expositivo. Un texto expositivo tiene que tener la información organizada de forma tal que sea muy sencillo de comprender. Tal como cuando estamos en una exposición. Cuando estamos en una exposición frente a nuestras compañeras o cuando ustedes han visto la ponencia de algún autor, de algún profesor o de alguna compañera, si se han podido dar cuenta, las ponencias o las exposiciones más rescatables han sido aquellas que han organizado la información de forma tal que se logran entender con facilidad, ¿sí? Cuando te proponen información muy bien relacionada con el tema, que no se desvían del tema, que es concisa y que es precisa, ¿sí? Es un texto expositivo. Tiene como finalidad llegar a cierto público, por tanto, tiene que ser muy bien entendida, tiene que dar información clara, información concisa, información breve con respecto al tema que vamos a tratar, ¿sí? Vamos al párrafo de conclusión. Dice, la nutrición, vamos a ampliar un poquito. Dice, la nutrición toma aún más relevancia con la amenaza del COVID, ya que podemos prevenir o controlar la obesidad, así como la diabetes, la hipertensión arterial, con un estilo de vida saludable. Comer una dieta equilibrada y saludable es esencial para la buena salud y el funcionamiento inmunológico normal. Por ello, es importante satisfacer las necesidades nutricionales y mantenerte con salud durante esta pandemia. Como vemos, la conclusión lo que hace es redondear un poco todas las ideas expuestas anteriormente y cerrar el texto volviendo nuevamente a la idea principal. ¿Cuál es la idea principal de este texto? La idea principal es que tenemos que cuidar nuestra alimentación en tiempos de pandemia. Esa es la idea principal, ¿ok? Y vuelve a tocar la idea principal en el párrafo de conclusión. Dice, comer una dieta equilibrada y saludable es esencial para la buena salud. ¿Ven? Vuelve a la idea principal. Y también recoge brevemente todo lo que dijo en el cuerpo. La nutrición toma más relevancia ante la amenaza del COVID. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir los consejos anteriores, porque tenemos que controlar la obesidad y controlar problemas de obesidad, de diabetes y de hipertensión. ¿Okay? Vemos entonces que la conclusión regresa a comentar un poco todo lo que ya nos han hablado en los párrafos del cuerpo o del desarrollo y vuelve a la idea principal, ¿sí? Vamos a recapitular un poquito para que no se nos pase y tengamos todas las características muy bien en claro. En el párrafo de introducción, ¿por qué elementos se compone? Primero, el párrafo de introducción tiene que dejar muy en claro el tema. En el párrafo de introducción tienes que presentar el tema sí o sí. El tema y la idea principal. Tema e idea principal tienen que estar claros en el párrafo de introducción. Nuevamente, la idea principal que nos presentó el párrafo de introducción fue que la alimentación durante el tiempo del COVID es importante. Luego, en el párrafo de desarrollo lo que hizo es, valga la redundancia, desarrollar ideas que apoyen esa idea principal. Si mi idea principal fue decir que es importante mantener una alimentación saludable, una alimentación sana durante la pandemia, yo no puedo en los párrafos de desarrollo decir, bueno, no importa la pandemia, lo importante es estar felices, así que coman lo que quieran. ¿No? Eso hubiera sido contradictorio. Entonces, lo que se hace en los párrafos de desarrollo es, básicamente, desarrollar la idea principal que planteaste en el texto, párrafo por párrafo. Importante en los párrafos de desarrollo,
organizar muy bien las ideas, ¿sí? Por ejemplo, aquí, como ya les dije, el autor agrupó las ideas según los tipos de alimentos que existen, ¿ok? Por último, en el párrafo de conclusión, ¿qué hacemos? Paso número 1. Hacemos un pequeño resumen de todo lo que hemos visto anteriormente, un resumen chiquito, por ejemplo, de los consejos que ya hemos dado, y terminamos volviendo a la idea principal, volviendo a marcar la idea principal, ¿no? Como lo dice aquel autor, comer una dieta equilibrada y saludable es esencial para una buena salud. ¿Vemos? Regresó a la idea principal. Y así es como se compone y así es como vamos a estructurar nosotros nuestro texto expositivo. Muy bien, y como todas las semanas ustedes ya saben que me gusta organizar la información en un Word de manera que ustedes solamente lo descarguen y resuelvan. Así es que este es el Word para esta semana. Tenemos aquí dos partes importantes. Una es la planificación del texto expositivo que van a realizar y la otra ya es producir el texto expositivo. ¿Ok? Vamos con la planificación del texto expositivo. El tema ya nos lo ha dado la plataforma y es la valoración de la diversidad. El cómo nosotros podemos valorar toda esta diversidad cultural que tenemos en nuestro país. El propósito del texto lo van a escoger ustedes. Les doy algunas ideas. Por ejemplo, puede ser que su propósito sea convencer al lector de que es importante valorar la diversidad. Ese puede ser el propósito, esa puede ser la finalidad de su texto. Otra idea puede ser que el propósito sea invitar al lector a promover hábitos que valoren la diversidad. De repente, lo que yo quiero es darle al lector una serie de iniciativas para que él pueda comenzar a tomar acción, ¿no? A hacer determinados actos que promuevan la diversidad. Y por último, otro propósito puede ser todo lo contrario, exponer los atropellos en contra de la diversidad. Yo quiero hacer todo lo contrario. Yo quiero hacer un texto expositivo donde exponga, valga la redundancia, todos aquellos casos de discriminación, todos aquellos casos donde se han visto atropellados los derechos de ciertas personas porque no son iguales al resto o a la mayoría, ¿sí? Cualquiera sea el propósito, lo colocas en este apartado. Ahora, según sea el propósito de tu texto, según sea el propósito del texto, vas a proponer mínimo 3 subtemas, ¿ok? Por ejemplo, yo me voy a quedar con la idea número 1, ¿ok? Ustedes pueden escoger la que deseen, pueden proponer también valga la redundancia, su propio propósito, ¿sí? A ver, yo deseo quedarme con el primero, el que dice que deseo convencer al lector de que es importante valorar la diversidad. Mi primer subtema, es decir, la primera idea que voy a desarrollar en el cuerpo del texto, podría ser de repente estadísticas con respecto a la diversidad cultural. ¿Okay? De repente yo quiero comenzar mostrándole al lector todo un panorama con respecto a la diversidad. ¿Cuántas razas hay en nuestro país? ¿Cuántas etnias tenemos en nuestro país? ¿Cuántas diferentes culturas tenemos en nuestro país? ¿Sí? Por ejemplo, es hacer un muestreo estadístico, por ejemplo, de cuántas lenguas se hablan en nuestro país, por qué cantidad, cómo está repartida la población en cuestión a diversas culturas, podría ser. Otro punto que yo quisiera tocar con respecto a ello es de repente, es importante valorar la diversidad. De repente puedo colocar datos o noticias en las que, o noticias relacionadas a la valoración de la diversidad. ¿Ok? Y por último, podría concluir recogiendo citas de sociólogos con respecto a la diversidad.
¿sí? Puedo hacerlo de esta manera o puedo colocar esto como un primer subtema. Ustedes organizan la información mejor, como mejor les parezca, ¿sí? Una vez que hayamos terminado con nuestra planificación, vamos a pasar ya a la producción de nuestro texto, ¿ok? Punto número 1, la introducción. Ya tenemos el ejemplo, se los voy a dejar también insertado en la descripción del video y en Classroom, pero recordemos que la introducción de un párrafo, perdón, de un texto expositivo, básicamente era darnos un poquito de contexto y sobre todo introducir la idea principal del texto, ¿sí? ¿Cuál es la idea principal? La idea principal va a salir de lo que ustedes hayan escogido como propósito. Si mi propósito es convencer al lector de que es importante valorar la diversidad, mi idea principal será: la diversidad o la atención a la diversidad es importante, ¿sí? Y esa idea debe quedar muy en claro en el párrafo de introducción. Ahora, en el desarrollo ya tenemos, valga la redundancia, el desarrollo de estos subtemas. Si yo coloco 3 subtemas, quiere decir que mis párrafos de desarrollo efectivamente van a ser 3, ¿ok? Y por último terminamos en el párrafo de cierre que, como ya lo hemos dicho, se compone de conclusiones con respecto a la idea principal, ¿sí? Muy bien, chicas. Entonces, ese es el trabajo para esta semana. No es demasiado complejo. Básicamente se trata de recoger información, organizarla y tratar de cumplir con el propósito que hemos establecido en el cuadrito de aquí arriba. ¿Listo? Ahora sí. Amplío entonces el cuadro para despedirnos y dar recomendaciones finales. Muy bien, chicas, esta es la actividad de esta semana. Sé que durante varias semanas hemos dejado de trabajar la competencia de producción. Espero que no estemos un poco en desuso en esa competencia. Vamos a volver un poco a practicarla. Tienen ahí un modelo, ¿ok? Les estoy dejando un modelo, el mismo modelo con el que he hecho la explicación para que se puedan dar una idea. Les estoy dejando el modelo de Word como para que solamente lo descarguen y desarrollen. Y mi última recomendación sería que traten de buscar toda la información posible con respecto al tema y que sobre todo tengan muy en claro cuál es el propósito. Si ustedes en un primer momento en la planificación plantean bien el propósito, plantean bien cuál va a ser la idea principal de su texto, van a ver que va a ser mucho más fácil. Pero si no lo tienen en claro, se van a marear y se van a confundir al momento en que comiencen a redactar, ¿sí? Así es que, consejo principal, tengan en claro, ok, el tema de esta semana es la diversidad o la valoración de la diversidad. ¿Cuál va a ser mi propósito? ¿Qué quiero lograr yo con ese tema? Cuando lo tengan en claro, comiencen a escribir y van a saber que va a ser muchísimo más fácil, ¿sí? Así es que sin más, me despido por esta semana. Estoy muy entusiasmada por ver esos trabajos, ver con qué me van a sorprender esta semana. Así es que sin más, me despido y nos vemos en los próximos días. Chao.